Hay momentos en los que la mente se vuelve un campo de batalla. No porque te estés peleando con alguien, sino porque estás luchando contigo mismo. Pensando una y otra vez lo mismo. Analizando cada palabra que dijiste, cada decisión que tomaste, cada posibilidad que aún no ha ocurrido. Y aunque por fuera pareces estar tranquilo, por dentro estás desgastado. Porque pensar cansa. Sobre todo cuando lo haces desde el miedo. Sobre todo cuando te convences de que, si no entiendes todo, algo malo va a pasar. Y sin embargo, lo sigues haciendo. Te preguntas por qué esa persona actuó así, por qué las cosas no salieron como esperabas, qué podrías haber hecho distinto. Te repites conversaciones enteras en la cabeza. Te adelantas a situaciones que ni siquiera han llegado. Te despiertas en la noche con la mente encendida como si fuera de día. Te cuesta dormir. Te cuesta orar. Porque entre tanto pensamiento, se te olvida que hay alguien que ya sabe todo lo que tú no sabes. Y ese alguien es Dios. Dios no necesita que entiendas para actuar. No necesita tu lógica. No espera que tú resuelvas todo antes de confiar. De hecho, lo que Él más anhela es que sueltes esa necesidad de tener todo bajo control y pongas tu corazón en sus manos. No a medias. No por momentos. Por completo. Pero eso no es fácil. Porque has vivido cosas que te enseñaron a cuidarte solo. Te enseñaron a no depender de nadie, a pensar cada paso, a estar listo para lo peor. Y ahora, cuando Dios te dice, confía en mí, tú lo escuchas, pero la mente no lo suelta. Todavía estás intentando encontrarle sentido a lo que no lo tiene. Todavía estás tratando de entender lo que solo se puede aceptar. Dios no quiere que te apagues. No quiere que vivas con la cabeza agachada, arrastrando culpa, miedo o ansiedad. Dios quiere que descanses. Que confíes como un niño que no necesita saber a dónde va porque sabe quién lo lleva de la mano. Que aprendas a soltar el pensamiento que te atrapa y mires más hacia arriba que hacia adentro. Porque cuando miras solo hacia adentro, ves tus dudas, tus errores, tus heridas. Pero cuando levantas la mirada al cielo, recuerdas que no estás solo. Que tu historia no depende solo de ti. Que tus planes no son los únicos en marcha. Que Dios está escribiendo algo más grande, aunque tú solo veas una página confusa. Pensar no está mal. Dios te dio una mente para usarla. Pero el problema es cuando usas tu mente para reemplazar la fe. Cuando analizas tanto que ya no oras. Cuando planeas tanto que ya no escuchas. Cuando te anticipas tanto que ya no vives. Y ahí es donde la confianza se vuelve una medicina. No una idea, no una frase bonita. Una medicina real. Porque confiar te sana. Te alivia. Te devuelve la paz que perdiste en medio del ruido. Y no tienes que tener una fe perfecta. Dios no te está pidiendo eso. No te pide que no sientas miedo. Te pide que no dejes que el miedo te gobierne. Que cuando la ansiedad quiera tomar el control, tú respires hondo y digas, Señor, yo no entiendo. Pero tú sí. Yo no veo, pero tú sí. Yo no puedo más, pero tú puedes. Y a veces no pasa nada de inmediato. No cambia el panorama. No se abre ninguna puerta. Pero algo dentro de ti empieza a moverse. Se afloja la tensión. Baja el ruido. Llega la paz. Porque no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de saber en quién confías mientras esperas. Y si confías en Dios, no necesitas entenderlo todo para avanzar. Solo necesitas dar el siguiente paso, aunque sea con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo fuerte. Afirma en comentarios, confío en los planes de Dios. Porque caminar con Dios no es caminar sin preguntas. Es caminar con fe, a pesar de ellas. Confiar en Dios no significa que nunca tendrás dudas. Significa que aún con dudas, decides avanzar. Que no necesitas que todo esté despejado para seguir caminando. Que no tienes que tener certeza de cada paso para dar el primero. Porque si solo te mueves cuando lo entiendes todo, vivirás paralizado. Y Dios no te creó para eso. Él no quiere que sobrevivas apenas entre tus pensamientos.
Quiere que vivas con propósito, con libertad, con paz. Pero esa paz no llega cuando entiendes todo. Llega cuando sueltas el deseo de entenderlo todo. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Cuando dejas de querer tener el control y comienzas a descansar. No a rendirte, a descansar. Porque descansar en Dios no es rendirse. Es reconocer que ya no puedes más con tus fuerzas, y entregarle el timón a quien sí puede llevarte a puerto seguro. Porque tal vez tú no sabes cómo se cruza esta tormenta. Tal vez no sabes cuánto falta. Pero Él sí. Él conoce el camino que tú no ves. Él ya está en tu mañana, aunque tú aún estés atrapado en tu hoy. Pero para llegar a ese descanso, necesitas soltar. Soltar la idea de que puedes con todo. Soltar esa necesidad constante de tener todo planificado. Soltar el hábito de revisarlo todo 20 veces antes de dar un paso. Soltar incluso lo que creías que merecías, lo que pensabas que era para ti. Porque a veces el plan de Dios es distinto del tuyo. Y si insistes en pensar y pensar desde tu perspectiva humana, te perderás la obra que Él está construyendo por encima de lo que tú esperabas. Y sí, confiar también es doloroso a veces. Porque a veces implica aceptar que las cosas no salieron como imaginabas. Implica dejar ir personas, oportunidades, caminos que parecían promesas. Pero ahí es donde se prueba la fe. Cuando puedes decir, Dios, aunque no entiendo lo que estás haciendo, sé que no me has soltado. Sé que esto que no tiene sentido para mí, sí lo tiene para ti. Y eso me basta. Confiar es un acto profundo de humildad. Es reconocer que tú no tienes que saberlo todo, porque Él ya lo sabe. Que tú no tienes que ver todo el camino, porque Él ya lo trazó. Que tú no tienes que resolver lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Y cuando vives con esa certeza, aunque la mente quiera arrastrarte al ruido, tú regresas al silencio. No porque seas fuerte, sino porque estás sostenido. No porque todo esté bien, sino porque sabes que no estás caminando solo. Y ese es el secreto, no estás solo. Nunca lo has estado. En cada noche de insomnio, en cada día de confusión, en cada momento donde sentiste que todo se desarmaba, Él estuvo. Tal vez no lo sentiste. Tal vez lo dudaste. Tal vez gritaste al cielo sin recibir respuesta. Pero Él estaba. Guardándote. Sosteniéndote. Esperando pacientemente que dejes de correr dentro de tu cabeza y vuelvas a su presencia. No con discursos, no con soluciones, solo con el corazón abierto y las manos vacías. Porque ahí, en esa entrega, es donde empieza la verdadera paz. No una paz artificial, no una calma de apariencia. Una paz profunda. Una que no depende de cómo está el mundo, ni de lo que digan los demás, ni de lo que salga en el futuro. Una paz que se instala dentro de ti, y te dice: no te preocupes. Yo estoy aquí. Y mientras tú camines conmigo, no te va a faltar nada. Decreta en comentarios: con Dios en mi vida, no me va a faltar nada. Y justo cuando sientes que más dudas tienes, cuando la mente vuelve a girar con más fuerza y el corazón late rápido por todo lo que no puedes resolver, es ahí donde Dios comienza a trabajar de maneras que tú no ves. Porque Él no necesita que tú estés completamente en paz para moverse. Muchas veces, lo que Él hace comienza en medio del caos, en medio de tu lucha, en medio de tu cansancio. Y lo hace así para que nunca creas que fue por tu fuerza. Para que no digas que fue tu inteligencia la que abrió las puertas, ni tu estrategia la que resolvió el camino. Lo hace así para que entiendas, una y otra vez, que todo lo que necesitas está en Él. Dios no necesita tu perfección, necesita tu rendición. Y eso cuesta. Porque rendirse no es algo natural para el ser humano. Estamos programados para luchar, para analizar, para buscar respuestas. Pero hay momentos en que lo único que te queda es arrodillarte. No en derrota, en entrega. Porque cuando ya pensaste todo lo que se puede pensar, cuando ya trataste de encontrarle lógica a todo y no la encuentras, cuando ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance y aún así no cambió nada, entonces ahí, en ese momento de quiebre, pueden hacer algo nuevo, la fe madura. No la fe de las emociones, ni la fe de los días fáciles.
La fe de los silencios largos. La fe que sobrevive al desierto. La fe que aprende a esperar sin ver, a seguir sin entender, a creer sin sentir. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que el enemigo no puede quebrar. Esa es la fe que mueve montañas, no porque grite fuerte, sino porque permanece. Y esa fe no se construye en un día. Se forma paso a paso. En cada pensamiento que decides no alimentar. En cada preocupación que eliges entregarle a Dios. En cada oración que haces aun cuando parece que nadie escucha. En cada madrugada en que, en vez de seguir corriendo con la mente, decides hablar con Él en silencio. Y no necesitas palabras perfectas. Solo necesitas sinceridad. A Dios no lo conmueve la forma, lo conmueve el corazón. Él ya conoce tu confusión. Ya sabe lo que no entiendes. Ya conoce tus preguntas antes de que las hagas. Pero aún así, te invita a hablarle. A acercarte. No para darte todas las respuestas al instante, sino para sostenerte mientras esperas. Porque esa es una de las promesas más hermosas que hay en la palabra. Dios no nos libra siempre de la tormenta, pero nos promete que va con nosotros en medio de ella. No evita que el agua se agite, pero nos asegura que no nos vamos a hundir. No elimina todos los caminos difíciles, pero garantiza que no daremos ni un solo paso solos. Y esa certeza, cuando dejas que entre en tu alma, cambia la forma en que vives. Cambia la forma en que piensas. Ya no necesitas imaginar todos los escenarios posibles. Ya no necesitas tener el plan perfecto. Porque sabes que, aunque el terreno sea incierto, tus pasos están firmes, porque no los das por tu cuenta. Escucha ahora atentamente esta sabia historia. El alfarero y la vasija impaciente. Había una vez, en una aldea humilde en la región de Judea, un joven llamado Eliab. Era hijo único de una viuda, y desde pequeño había aprendido a preocuparse por todo. Observaba el rostro de su madre cada mañana buscando señales de tristeza. Repetía las palabras que decía antes de dormir, temiendo haber causado alguna molestia. Pensaba en el futuro como si fuera una carga que ya estuviera sobre sus hombros. Aunque era fuerte y trabajador, su mente no conocía descanso. Siempre había algo que imaginar, algo que calcular, algo que temer. Un día, caminando por las afueras del pueblo, Eliab vio una casa pequeña al pie de una colina. Delante de ella, sentado bajo la sombra de un árbol de granadas, un anciano trabajaba con arcilla. Sus manos se movían lentas pero firmes. Había calma en sus ojos, serenidad en su respiración. Era un alfarero. Uno de esos que no necesita hablar mucho para enseñar. Eliab se acercó, casi sin pensarlo. Se quedó mirando en silencio cómo el anciano daba forma a una vasija. Al principio solo era un bloque de barro amorfo, lleno de humedad y sin dirección. Pero poco a poco, entre giros y presión, iban haciendo una forma. La vasija comenzaba a definirse. A tomar propósito. A volverse algo. ¿Cómo sabe lo que va a ser?, preguntó Eliab sin poder contenerse. No lo sé, respondió el anciano con una sonrisa tranquila. Pero el barro no necesita saberlo, solo necesita rendirse. Eliab frunció el ceño. Estaba acostumbrado a buscar respuestas. A tener claridad. A preverlo todo. ¿Y si no le gusta lo que estás haciendo con él?, insistió. No es su papel decidir. El barro no ve lo que el alfarero ve. No entiende el diseño. Solo siente las manos que lo moldean. Y tiene dos opciones, resistirse o confiar. El joven guardó silencio. Algo en esas palabras le dolió. Tal vez porque se vio reflejado. Como si él mismo fuera esa vasija aún sin terminar, luchando contra unas manos que solo querían formarlo. El anciano, sin dejar de girar la rueda, miró a Eliab con dulzura. Tú piensas demasiado, hijo. Y no porque seas sabio, sino porque aún no has aprendido a descansar. Quieres entenderlo todo antes de entregarte. Pero hay cosas que solo se comprenden después de confiar. Eliab se sintió pequeño, pero no avergonzado. Era como si ese hombre pudiera ver su alma.
Se sentó junto a él. Por un rato, no habló. Solo observó cómo el barro se dejaba moldear. Como no cuestionaba el giro, ni la presión, ni el cambio de dirección. Solo estaba ahí, en manos del que sabía más. Y por primera vez en mucho tiempo, Eliab no sintió la necesidad de tenerlo todo claro. Solo quiso quedarse un poco más en silencio. Y dejar que algo dentro de él empezara también a ser moldeado. Pasaron los días, y Eliab regresó a la casa del alfarero. No sabía muy bien por qué. No era que tuviera preguntas nuevas, ni que esperara respuestas. Era otra cosa. Una necesidad de silencio. Una necesidad de estar cerca de alguien que no vivía peleado con el tiempo, ni con las incertidumbres, ni con los procesos. Cada día, el anciano trabajaba con un nuevo trozo de barro. A veces lo rompía y empezaba de nuevo. A veces lo dejaba secar al sol. Y en otras ocasiones, lo colocaba en un horno de fuego. Eliab observaba todo. Aprendía sin pedirlo. Una tarde, lo vio colocar una vasija en el horno. Eliab frunció el ceño. ¿Por qué la metes ahí? ¿No puedes dejarla secarse afuera? El anciano levantó la mirada, con la misma paciencia de siempre. Secarse no basta. La forma no se completa solo con moldear. El fuego es necesario. ¿Y no se rompe ahí dentro?, preguntó Eliab con preocupación. Sí, respondió. Si no fue bien formada, se quiebra. Si no está lista, el calor la revienta. Pero si el barro se dejó moldear con humildad, el fuego no lo destruye. Lo fortalece. Le da carácter. Lo vuelve útil. Eliab sintió que esa respuesta no era solo para la vasija. Era para él. Había algo en su interior que empezaba a entender sin palabras. Él también estaba entrando en un fuego. No literal, pero sí real. El fuego de una etapa que no entendía. El fuego del dolor, de la espera, de las preguntas sin respuestas. Y se dio cuenta de que llevaba tanto tiempo luchando por salir, que nunca se detuvo a pensar que tal vez ese fuego no estaba ahí para destruirlo, sino para terminar de formarlo. ¿Y cómo sabes cuándo está lista la vasija?, preguntó, bajando la voz. El anciano sonrió, sin dejar de mirar el horno. Porque cuando el fuego la toca, empieza a cantar. Eliab lo miró sin entender. ¿Cantar? ¿Cómo puede cantar algo sin boca? No es un canto que se oye con los oídos, dijo el alfarero. Es un sonido sutil, como un suspiro, que solo se escucha cuando uno ha aprendido a confiar. Cuando la vasija acepta el fuego, cuando no se resiste, entonces canta. Y yo sé que está lista. Lista para usarse. Lista para vivir su propósito. Ese día, Eliab no dijo nada más. Solo miró las llamas. No sentía miedo, sentía una paz distinta. Como si por fin comprendiera que su fuego tenía sentido. Que lo que estaba viviendo no era castigo, ni abandono. Era parte del proceso. Un proceso que no entendía por completo, pero que ya no necesitaba controlar. Porque ahora sabía que su vida estaba en manos del alfarero. Y si el alfarero no lo soltaba, el fuego no lo destruiría. Lo transformaría. Cuando piensas demasiado, cuando te ahogas en tus propios pensamientos, cuando das vueltas en la noche buscando explicaciones que nunca llegan, lo que estás buscando en el fondo no es entender, es sentirte seguro. Porque el exceso de pensamiento no nace de la sabiduría, nace del miedo. Miedo a que algo salga mal. Miedo a tomar una mala decisión. Miedo a que Dios se haya olvidado de ti. Miedo a volver a ser herido como antes. Y cuando el miedo toma el volante, tu fe se queda esperando atrás. Silenciosa. Paciente. Pero tú te aferras a la lógica, al análisis, al control. Intentas protegerte pensando, previendo, adivinando lo que no se puede adivinar. Y te agotas. Pierdes el gozo. Pierdes la calma. Y con el tiempo, sin darte cuenta, también puedes llegar a perder la sensibilidad para escuchar a Dios. Pero hoy, tal vez, es el momento de volver a Él.
No con grandes respuestas. No con todo resuelto. No con una fe perfecta. Solo con humildad. Solo con el corazón abierto. Como Eliab, que no necesitó entender el fuego para atravesarlo, solo necesitó confiar en las manos que lo moldeaban. Dios no te está pidiendo que ignores lo que sientes. No te pide que apagues tu mente. Te pide que no le des más poder que a su voz. Te pide que no permitas que tus pensamientos hablen más fuerte que su promesa. Te pide que lo escuches por encima del ruido. Que lo mires por encima del caos. Que te dejes formar, incluso en el dolor. Incluso cuando no veas el propósito. Porque Él sabe qué está haciendo contigo. Él ve lo que tú no ves. Él está moldeando lo que tú aún no entiendes. Y si permaneces en sus manos, aunque no comprendas todo lo que ocurre, no solo saldrás de este proceso más fuerte, saldrás cantando. No porque no haya habido dolor, sino porque elegiste confiar. Y cuando confías en Dios, Él transforma hasta el fuego en testimonio. Ahora quiero que repitas conmigo esta oración para el día de hoy. Señor, a veces mi mente corre más rápido que mi fe. Me pierdo entre pensamientos, me ahogo en lo que no entiendo, me canso tratando de resolver lo que solo tú puedes ordenar. Hoy quiero soltar ese peso. Hoy quiero descansar en ti. Enséñame a confiar sin ver. A caminar aunque no tenga todas las respuestas. A creer que estás obrando incluso cuando todo parece quieto. Moldea mi corazón como el alfarero moldea el barro. Y si tengo que pasar por el fuego, que no me destruya, que me transforme. Dame la paz que solo tú puedes dar. Esa que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que haces dentro de mí. Te entrego mi mente. Te entrego mi ansiedad. Te entrego mis dudas, y me aferro a tu fidelidad. Amén. Gracias por escuchar. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber con un like. Escribe en los comentarios que confías en Dios. Nos vemos en la próxima reflexión. Bendiciones.